Estamos con Juan Monserrate, el secretario general de la UPC, que nos ha recibido en la Casa de los Docentes. Gracias, Juan, por recibirnos, por tu tiempo. Y la noticia lo impone. Bueno, ayer con el programa Acompañar se ha vuelto a las clases presenciales. Se espera el regreso a las aulas pronto. ¿Qué mirada tienen desde el gremio? ¿Qué inquietudes tienen los docentes? Bueno, nosotros hemos estado trabajando prácticamente todo el año pasado. El año pasado hemos hecho muchos avances en el Consejo Federal de Ministros. Hicimos acuerdos federales con todos los gobernadores, con todos los ministros de educación de las provincias, más el ministro nacional, más los gremios que tenemos representación nacional, estableciendo claramente lo que vendría a ser la posibilidad cierta de retornar a la normalidad del ciclo lectivo, que en realidad siempre estuvo normal durante todo el 2020, solo que faltaba el módulo de presencialidad. Bueno, se han tomado distintas decisiones, tanto en el orden nacional y en el orden local. Obviamente son decisiones de política pública muy fuertes, porque eso implica que las escuelas estén en condiciones, que haya el colengel, que esté designado el personal, todo el personal suplente, todo el personal sanitario que haga falta, bueno, un funcionamiento muy distinto de las escuelas, el distanciamiento obligatorio, el tema del transporte, el tema de los recreos, el tema de la modificación de la currícula escolar, bueno, en fin, una cantidad de cambios muy sustantivos a la vida interna de la escuela. La escuela no va a ser igual que la que fue antes de la pandemia, pero que evidentemente la voluntad política del presidente y del gobernador de la provincia dan cuenta de que vamos a ajustar o van a poner en condiciones a las escuelas y la designación de personal necesario para que se vuelva a la presencialidad. Así que desde ese punto de vista para nosotros es una buena noticia, en primer lugar porque vamos a volver a encontrarnos con nuestras familias, con la familia, con los alumnos, que tanto bien nos hace a nuestra profesión docente, pero al mismo tiempo hay un prerequisito de volver con los cuidados necesarios que hacen falta para que las escuelas no se constituyan en focos de contagio, digamos, para que las escuelas sean un lugar seguro para los docentes, para las familias y para los niños, ¿no? Si bien se entiende que el vínculo entre el docente y el alumno hay un vínculo socioafectivo que es fundamental restablecer, digamos, me imagino que algunos docentes deben tener el miedo lógico a la vuelta a las aulas. Sí, por supuesto, eso es lógico. Evidentemente que hay un bloque de compañeros que no pueden volver a la presencialidad, que son los que están establecidos dentro de las normativas nacionales que tienen enfermedades prevalentes. Eso ya está predeterminado. Hay un bloque muy significativo de compañeros que van a volver al trabajo pero no a la presencialidad y se les va a nombrar el suplente que corresponda. Y hay otros que obviamente, como las vacunas han sido de alguna manera discontinuadas, se esperaba que hubiera mucho más vacunación en el transcurso del mes de febrero para que antes del inicio escolar, del año escolar, estuviera prácticamente todo el sector docente vacunado. Bueno, eso no va a ser posible por razones que nos exceden a nosotros y al propio país, porque hay una guerra comercial con las vacunas que obviamente nosotros no podemos contener. Así que bueno, ese punto en particular lo vamos a ir viendo. Caso por caso, escuela por escuela. Hay escuelas en las cuales no va a haber ningún tipo de dificultades para retomar la normalidad, la presencialidad, debido a que son escuelas rurales, con pocos alumnos, con aulas ventiladas. Y hay otras escuelas que, bueno, obviamente tienen las dificultades propias de estar cerradas un edificio durante un año y hay que ponerle mucho dinero, mucho empeño, mucho esfuerzo y mucha tarea. Así que, bueno, cuando se retome la normalidad en las escuelas, vuelva el personal a partir del 17 de febrero, vamos a hacer un relevamiento in situ con cada comunidad escolar y con cada delegado de nuestra organización para ver las condiciones reales que tiene cada establecimiento. Juan, el año pasado, en plena pandemia, cuando se tuvo que hacer este viraje hacia la virtualidad, se dejó al descubierto que la conectividad, como se pretendía, al menos en Córdoba, era para todos. Se dejó al descubierto que muchos chicos y muchos docentes tuviesen problemas con la conectividad. ¿Ustedes pudieron hacer una especie de relevamiento? ¿Tienen una mirada respecto a esto? Mira, la pandemia ha puesto el país pata para arriba en muchos aspectos. Y en uno de los aspectos más lacerantes, precisamente los niveles de desigualdad social y desigualdad cultural que hay. Al hacerse virtual la educación, hacerse una gran parte virtual y al haber puesto por parte de nuestra parte un esfuerzo gigante de reconversión laboral, nosotros hemos trabajado muchísimo el año pasado, bueno, y este año, por lo que pronostica, va a haber dos cosas que son centrales. Una, que no va a haber mayor carga laboral,
no va a haber mayor carga laboral que el compañero tiene. Y en segundo lugar, que las escuelas van a funcionar en turnos de 4 horas, no va a haber escuelas con más horario. Viene todo el tema de la conectividad, de la que obviamente el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen que hacer un esfuerzo muy grande para establecer una conexión en redes. Nosotros seguramente en la paritaria nacional y provincial vamos a reclamar el tema de los dispositivos tecnológicos que hacen falta para poder llegar a esa conectividad, y después, bueno, queda lo que para nosotros es central, que es el manejo de los contenidos pedagógicos por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional para que no se mercantilice la educación. Así que bueno, ahí hay todo un capítulo que seguramente va a ser debatido en paritaria nacional de cómo los gobiernos provinciales y nacionales van a realizar los esfuerzos de inversión necesaria para que los contenidos curriculares sean dictados por los docentes y para los alumnos del sistema educativo y no sean parte del negocio que viene de la mano de la pospandemia. Digamos, la pospandemia ha dejado muchos ganadores, ha dejado las tecnológicas en una posición de mucha fortaleza económica y de presencia en la vida ciudadana. Por lo tanto, ellos tienen toda la posibilidad de cambiar inclusive hasta las currículas escolares que están dispuestas en el orden nacional y provincial, debido a que pueden tener la disponibilidad económica para cambiar los contenidos curriculares que se dictan en todas las escuelas del sistema educativo obligatorio. Así que bueno, ahí hay toda una tarea muy fuerte para hacer, porque desde la Internacional de la Educación nosotros esto lo hemos advertido, y bueno, tenemos una posición bastante importante y fuerte a través de nuestras organizaciones sindicales internacionales y regionales, en el sentido de que sea el trabajo docente respetado y sea la currícula escolar que determinen los gobiernos la que se dicte en las escuelas. Aprovechamos para decirles a todos aquellos que estén accediendo a este video que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube como Gremios en Red. Juan, agradecerte por tu tiempo, y la última pregunta, saliendo de lo estrictamente docente, ¿cómo ves la situación del país en este 2021? Bueno, me parece que a mí me da mucha tranquilidad la forma en la cual se está conduciendo la Argentina. La Argentina se está conduciendo en un marco de diálogo y de respeto de las diferencias que me parece significativo, y hemos podido sortear muchos embates de sectores que han perdido el gobierno en el año 2019 y que aspiran a tener en este año electoral una nueva oportunidad electoral en el turno del mes de octubre. Da mucha pena verlo al expresidente de la Nación esgrimir favorablemente por la escuela pública cuando ha sido el responsable de la desinversión educativa más significativa de la historia argentina y fundamentalmente un irresponsable en la toma de deuda del país. Así que bueno, da mucha pena el saber de que hay políticos que han sido condenados electoralmente, no solamente por lo que dicen, sino por lo que hicieron para con el país y el sufrimiento de los argentinos. Así que bueno, nosotros estamos en un problema muy severo hoy. Hoy el tema, después del inicio del ciclo lectivo, que creo que está resuelto bastante bien, hay que ponerlo en práctica, pero por lo menos las decisiones políticas están tomadas, los gremios estamos de alguna manera contribuyendo para que eso suceda, estamos tomando las precauciones del caso. Bueno, viene todo el tema de lo que ha sucedido en octubre, noviembre, diciembre y enero, que es el tema precios, es el tema de cómo los formadores de precios de alguna manera han alterado lo que venía siendo una inflación medianamente controlada y mejor que la que dejó el expresidente Macri. Y bueno, y evidentemente nos disponemos a abordar un comienzo del año con la conflictividad y con la discusión necesaria para ver de qué manera sorteamos la parada del tema de inflación. Hemos resuelto algunos temas muy significativos, como encauzar la discusión con el Fondo Monetario Internacional, reencauzar la discusión con los acreedores privados de la deuda pública en dólares y que tramitaba en tribunales internacionales. Se ha reactivado la economía, por lo menos en grandes sectores se está reactivando, la recaudación de los gobiernos provinciales viene subiendo por encima de la inflación, hay sectores más dinámicos que ya prácticamente han recuperado los precios anteriores, inclusive del 2003, todo el sector agroexportador tiene precios internacionales muy relevantes, con lo cual a mí me parece que estamos ingresando en un proceso de normalidad del país. Así que no podía ser de otra manera que
enfrentar este turno electoral y este espacio, este clima electoral que se va a vivir durante todo este año y se va a materializar en el mes de octubre con mucha esperanza, porque entendemos que aquellos que apostamos precisamente a un cambio de modelo al modelo anterior, dimos en la tecla, estuvimos diciendo a la gente la verdad, y sumar a Córdoba al proyecto nacional, cosa que fue muy debatido, muy discutido y muy resistido, inclusive por el propio gobernador de la provincia, para nosotros nos parece haber aportado a un acierto para que la ciudadanía sufra menos, y en particular para nuestro sector, bueno, en este año para nosotros va a ser muy significativo que retomemos el debate previsional, porque precisamente en el medio de la pandemia el gobierno provincial fue el único que asestó un durísimo golpe a las jubilaciones docentes en Córdoba, quedando como líderes de la peor jubilación docente del país. Así que bueno, tenemos un año hermoso de trabajo, de mucha disputa, de mucha tensión, pero también con argumentos bien sólidos de haber apostado a un proyecto político de inclusión, de bienestar y de mayor participación de los sectores populares, que si no hubiera sido de esta manera, si no hubiera estado este gobierno nacional atendiendo activamente los efectos de la pandemia, no solamente no hubiéramos podido tener una vida societaria un poco más tranquila, sino también haber podido acceder a la vacunación tan masiva que se está produciendo en Córdoba y en Argentina. Respecto a Córdoba, este último punto, ¿qué rol van a tener los gremios en este espacio que se ha creado últimamente, el espacio para la producción y el trabajo desde Córdoba? ¿Cómo encajan en apoyo del gobierno nacional? Bueno, ahí hay todo un debate, digamos. Es importante que nos escuchemos, es importante que cada sector plantee las cosas que haya que plantear, pero también es importante que haya una usina de propuestas y de ideas. Nosotros, además de reclamar, queremos aportar nuestra forma de mirar la educación, el funcionamiento del Estado, el rol de la banca pública, los derechos de los trabajadores, la accesibilidad no solamente a los bienes básicos de existencia, sino también a los servicios fundamentales y fundamentalmente el tema de la vivienda que tanta dificultad tenemos. Y en el plano particular de nuestro sector, a la mayor profesionalización docente. Nosotros entendemos que hay un cambio muy significativos en la sociedad, devenidos precisamente de la pandemia, y que rápidamente hay que hacer una inversión pública para la reconversión laboral de miles y miles de docentes que tienen que pasar de un formato presencial a un formato virtual, y desde ese punto de vista creemos tener la autoridad suficiente y la estima en la sociedad lo suficientemente ganada como para que cuando algún gobernante tenga que aplicar una asignación de recursos a favor de nuestro sector, no tenga ningún tipo de reparo para el resto de los sectores que también le demandan al Estado una contribución directa a cada uno de los sectores de producción y trabajo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan. Bueno, un gusto.